Hola, buenas tardes. Mi nombre es Antonio García Quintana, soy cardiólogo, trabajo en el Hospital Universitario Gran Canaria Dr. Negrín, en la unidad de insuficiencia cardíaca, aunque hoy voy a hacer un papel más de Vicente Vallés. Voy a presentar un debate con estos 4 candidatos, que es el único debate que han aceptado celebrar, con lo cual van a ser protagonistas de la única ocasión de poder verlos, en el que van a defender sus posturas. Les he dicho que ya sean muy breves. Si no es así, les cortamos porque se está cronometrando el tiempo de intervención de cada uno de ellos para que no sea mayor el uno que el de otro. Cada uno tiene su postura, pertenecen a diferentes partidos. Unos se definen como conservadores o progresistas, es difícil saberlo. El doctor Aldama me dijo antes que era liberal, pero como todos sabemos, en España no existen los liberales. Así que vamos a ver cuál es su postura. Bueno, en cuanto a la cardiopatía isquémica, una de las cosas más interesantes de las guías últimas de angina estable es el cambio de concepto, el cambio de denominación, que es muy interesante, que se llama Guía de Síndromes Coronarios Crónicos, ¿no? Y en esa definición se incluye tanto la angina estable, la de reciente diagnóstico, como aquel paciente que ha tenido un evento y ha pasado más de un año y tiene enfermedad coronaria, como la angina vasospástica o la angina microvascular. Pero bueno, la base fisiopatológica más frecuente es la presencia de una placa aterosclerótica que crece y que puede ser obstructiva o no, ya lo veremos, y suele ser progresiva, ¿vale? Pero también sabemos que puede ser modificable tanto por los cambios en el estilo de vida, como por las drogas de las que hablaremos, como por algunos tipos de procedimientos de los que hablaremos. Por tanto, esas serán las diferentes posturas que defenderán. Para empezar, el doctor Guillermo Aldama, del Hospital de La Coruña, va a defender la postura de la intervención, aunque diga que es liberal, todos sabemos que por dónde tira, ¿no? Así que, cuando quiera. Bueno, pues muchas gracias, muy amable por la presentación. Gracias a la Junta por confiar en mí. La verdad es que es un placer estar aquí con vosotros, estar en Granada. Y para un hemodinamista estar en un congreso, en una reunión de cardiología clínica, pues es especial. Así que muchísimas gracias. Yo durante los próximos minutos voy a intentar dar la visión basada en datos de qué es lo que ha supuesto el estudio isquemia, que como sabéis se publicó después de las guías de síndrome coronario crónico. Bueno, lo que sabemos es que en el contexto del síndrome coronario crónico, la revascularización ofrece 2 ventajas, una ventaja pronóstica y una ventaja clínica. Y esto lo dicen las guías. La ventaja pronóstica en 3 escenarios. Que tengas tronco, que tengas enfermedad multivaso con disfunción ventricular o que tengas un territorio isquémico extenso. ¿Qué significa extenso? Pues más del 10%. Y, por supuesto, la revascularización supone una ventaja clínica cuando el tratamiento médico falla. Habitualmente se habla del estudio isquemia como una respuesta al síndrome coronario crónico. Y no es cierto, porque el estudio isquemia lo que intenta dar es una respuesta a un nicho de pacientes concretos con síndrome coronario crónico. ¿Qué nicho? Aquellos pacientes que tienen isquemia extensa. Así que la pregunta de la isquemia es, pacientes con síndrome coronario crónico que tienen isquemia extensa, ¿cuál es el mejor abordaje inicial? ¿Y por qué se hace esta pregunta? Bueno, pues esta pregunta es legítima porque dentro de las recomendaciones de las guías, esta recomendación de revascularización en pacientes con isquemia extensa es la más endeble. Y es la más endeble por una razón, es que los estudios que la soportan son anacrónicos, con pacientes incluidos hace más de 30 años. Así que es legítimo que el estudio isquemia intente dilucidar, cambiar las guías en un sentido o en otro para dilucidar si pacientes con isquemia extensa se benefician de un abordaje inicial invasivo o un abordaje inicial más conservador. Bueno, nosotros participamos en el estudio isquemia en nuestro hospital y nosotros creíamos que iba a ser un paseo en barco y se convirtió en la tormenta perfecta y les voy a explicar por qué. Miren, 320 hospitales, 37 países, 8.500 pacientes inicialmente testados, se excluyeron 3.400 casi porque no tenían isquemia extensa, se excluyó, por supuesto, tronco y disfunción ventricular, ahí sabemos que la revascularización es superior al tratamiento médico, también angina refractaria y síndrome coronario agudo. Bueno, 5.000 pacientes con isquemia moderada o extensa, pero resulta que luego el 14% o no tenían isquemia o la tenían leve. Y veremos la repercusión que esto tiene. Se hace ETA coronario a 3/4 partes de los pacientes. ¿Para qué? Pues para descartar que tengan enfermedad de tronco. A algunos pacientes no era necesario caracterizar el árbol coronario porque ya lo tenían caracterizado de cateterismos previos. Total, autorizamos un grupo de pacientes, tratamiento invasivo, otro tratamiento conservador. Los autores dicen, van igual, ven aquí las curvas, no hay diferencia. ¿Pero qué les pasa a estas curvas? Pues que se cruzan. Y ya verán ustedes la importancia que tiene también esta característica. El estudio isquemia parecía algo sencillo y se convirtió en un problema de lentitud y 2 problemas de cruces.
Para que el estudio isquemia funcionara y pudiera detectar casi un 18% de diferencia entre ambos brazos, necesitaban 4 años y 8.000 pacientes. Solo pudieron reclutar 5.000 por la lentitud. Eso que obligó a replantear todo el estudio. Es más, el objetivo primario, que era de 2 componentes, lo pasaron a 5. Pero fíjense, amplían los 5 componentes, a 5 componentes el objetivo primario, y no consideran un componente tan peregrino como muerte cardíaca resucitada en el contexto del síndrome coronario crónico, y no consideran revascularización. Cuando todos sabemos que cuando ofreces un tratamiento invasivo de otro conservador, si resulta que uno de los pacientes se te cruza el otro brazo, debes penalizar al brazo del que se ha cruzado. Bueno, no consideraron que la revascularización fuese un evento como parte del evento primario. Pero miren, esta es la diapositiva más importante del estudio isquemia. Esta gráfica no la van a encontrar en el documento principal. Está enterrada en las 123 páginas del documento del material suplementario. Esta es la tasa de cruce del tratamiento conservador al tratamiento invasivo. 1 de cada 3 pacientes asignado al brazo conservador se cruzó al brazo invasivo. Y ustedes dirán, bueno, no hay mucho problema porque supongo que estos cruces serán por eventos que ya penalizan al brazo conservador. Pues no. 3 de cada 4 pacientes que se cruzaron sin eventos. De hecho, el material suplementario no encontrará ninguna explicación para este cruce. Pero es que además el cruce fue precoz. Más de la mitad de los pacientes se cruzaron en el primer año. No crean ustedes que esto es al cabo de 5 años. Más de la mitad del primer año. Y además fueron revascularizados. ¿Qué problema genera esto? Pues mire, generan 2 problemas. Primero, usted decide cruzar a un paciente de un brazo a otro sin ninguna explicación, y eso no penaliza al brazo del que proviene el paciente. 2, miren, en un ensayo clínico que está aleatorizado, cuando la tasa de cruce supera la tasa de eventos, no se debería concluir nada acerca de los eventos, porque se considera que se han mezclado tanto los grupos que la aleatorización se ha perdido. Y 3, ¿qué me gustaría ver en el material suplementario? Mire, ¿cuál es el perfil de los pacientes que se han cruzado? ¿Cómo sé que no hay un sesgo de selección? ¿Cómo sé que el cardiólogo dice, mire, este paciente tiene mala pinta o tiene características diferentes que le hubiesen predispuesto a sufrir un evento coronario que no sufrió porque se cruzó y fue revascularizado perteneciendo al brazo conservador? Y el brazo conservador no fue penalizado por ello. Es decir, ¿cómo sé que no hay un sesgo de selección por el cual los pacientes que se cruzaron sin eventos no tenían un perfil de peor características que les hubiese predispuesto a sufrir un evento coronario que no sufrieron por haberse revascularizado? Y esto es nuclear en este ensayo. Es nuclear. Y es increíble que no esté en el documento principal. Pero no termina aquí. Cruce de pacientes y cruce de curvas. Miren, no van a ver ni un hazard ratio. Es el ensayo clínico. Yo creo que es el único ensayo clínico que he visto en el New England en el que no existe un hazard ratio. ¿Y saben por qué no existe hazard ratio? Porque las curvas se cruzan. ¿Qué significa eso? Montas un ensayo clínico para hacer un análisis estadístico. ¿Cuál? El de riesgos proporcionales de Cox, que necesita que los riesgos sean proporcionales a lo largo del tiempo. Si las curvas se cruzan, significa que viola ese supuesto y que ese análisis estadístico no lo puedes hacer. Y fíjense, las curvas se cruzan a partir del 6º mes. Esta gráfica tampoco la van a encontrar en el documento principal. Está enterrada en el material suplementario. Miren, este es el objetivo de muerte cardiovascular e infarto. Cuando la línea está por encima de 1, es mejor el tratamiento conservador. Cuando está por debajo, mejor el tratamiento invasivo. Desde el 6º mes, a pesar de que ya se estaban cruzando pacientes, es mejor para muerte cardiovascular e infarto agudo de miocardio el tratamiento revascularizador. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué se cruzan las curvas? Pues miren, se cruzan las curvas porque decidieron contemplar como infarto el infarto perioperatorio y penalizar al brazo invasivo contando los infartos periprocedimiento. Cuando nosotros sabemos que los infartos periprocedimiento son infartos bioquímicos, que en el ámbito de las troponines ultrasensibles podrán ustedes saber que es muy frecuente que aparezcan, que además carecen de valor pronóstico si se ajustan por gravedad de la enfermedad coronaria que tiene el paciente y comorbilidades del paciente. O sea, que tú penalizas al brazo invasivo inicialmente por los infartos periprocedimiento, que sabes que no tienen importancia pronóstica y además que no tienen la misma fisiopatología que el desgarro intimal coronario que se produce en los infartos espontáneos, que por cierto son mucho menos frecuentes desde prácticamente los 6 meses en el brazo invasivo. Pero les voy a decir más, claro, este análisis bayesiano, que les recomiendo leerlo, no. Está en el material suplementario y es un horror la lectura. Este es el análisis estadístico que tienen que hacer, que es un análisis bayesiano, que es un análisis, estas son unas curvas que se llaman de distribución posterior probabilística. Miren, aquí les he puesto por columnas, objetivo primario, muerte cardiovascular e infarto, y en la tercera columna, mortalidad.
Y las filas son los años, primero, tercero y quinto año. Si miramos la última columna, mortalidad, parece ser que no hay diferencias. Cuando la curva se desplace a la derecha, azul, mejor tratamiento conservador. A la izquierda, mejor tratamiento invasivo. Miren, a partir de pasar el primer año, parece ser que el tratamiento invasivo proporciona ventajas para el evento primario y para muerte cardiovascular e infarto. Eso es lo que nos dice el análisis bayesiano que hacen los propios autores a pesar del cruce de pacientes. Entonces, los autores que dicen, miren, vamos a ver, no hay diferencias en mortalidad. Bueno, no lo sabemos, porque falta potencia estadística y porque 1 de cada 3 pacientes se cruzaron, y eso no penalizó al brazo conservador. 2, no hay diferencias en el infarto. Miren, no es cierto. El infarto espontáneo es mayor desde los 6 meses en el grupo que se le asignó inicialmente tratamiento conservador. Tienes, además, menos ingresos por angina. A cambio, más hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. No hay diferencia, como era normal, en parada. ¿Cuál es el problema? El sesgo de selección y los cruces. Y luego, calidad de vida, que es un objetivo muy importante. Desde los 3 meses, los pacientes asignados inicialmente al tratamiento invasivo tienen menos angina, viven mejor, para cualquier marco temporal y para cualquier grado de angina. Y no solo eso, es que lo hacen con menos medicación. Y todo esto a pesar de los sesgos que favorecen al tratamiento conservador. Entonces, mis conclusiones del síndrome coronario crónico después de la era posisquemia es que cuando un cardiólogo se enfrenta a un paciente con síndrome coronario crónico se tiene que hacer y responder a 3 preguntas. Primera pregunta, ¿tiene enfermedad de tronco y disfunción ventricular? Si cualquiera de ellas es cierta, estrategia invasiva. Tercera pregunta, ¿tiene isquemia extensa? Bueno, y aquí me pongo en el estudio isquemia, que sabemos que tiene falta de potencia y 2 cruces, cruce de pacientes y cruce de curvas. El estudio isquemia está notablemente sesgado a favor del tratamiento conservador, porque ya descarta disfunción ventricular y enfermedad de tronco, que sabemos que el tratamiento invasivo es mejor. Es legítimo que los descarte, porque busca otra respuesta. Pero es que el 14% de los pacientes no tenían isquemia severa, o no tenía isquemia o era leve. ¿A quién creen que beneficia esta inclusión de 14 pacientes que no tienen enfermedad? Al tratamiento conservador. ¿Hay que pinta el tratamiento invasivo? Tercera cuestión, miren, es que va a penalizar usted a los pacientes con infarto perioperatorio, que sabemos que no tienen relevancia pronóstica. Y cuarto, 1 de cada 3 pacientes se cruza, 3 de cada 4, sin ninguna razón clínica. Y a pesar de ello, vamos a aceptar que no hay diferencias en mortalidad. Va a tener, por cada 80 pacientes que usted decida apostar por el tratamiento invasivo precoz, inicial, va a tener 3 eventos coronarios menos a costa de un ingreso más por hospitalización, por insuficiencia cardíaca, una hospitalización por insuficiencia cardíaca. Pero no solo eso, es que su paciente va a tener mejor calidad de vida con menor necesidad de tratamiento médico. Muchísimas gracias por su atención. Gracias por ajustarse perfectamente al tiempo y ha hecho una exposición brillante, aunque no podemos discutir la legitimidad de un análisis por intención de tratar en este estudio, aunque a lo mejor no hubiese sido el más apropiado. Y en cuanto a la definición de infarto, que lo veremos luego. Como esto se sorteó antes de esta reunión, el siguiente en participar, curiosamente, es el doctor Pablo Jorge Pérez, de la Unidad de Cuidados Cardiológicos Agudos del Hospital Universitario de Canarias, que tiene una visión ligeramente diferente. Buenas tardes, gracias Pepe, gracias a la Junta por la invitación, gracias Antonio por la presentación. Y bueno, yo voy a defender la parte del tratamiento médico y bueno, un poco cuesta arriba después de la intervención la primera intervención de Guillermo, ¿no? Lo primero que me planteo yo siempre y miro un poco lo que hacemos en mi entorno, en mi área, y es saber pues el paciente ambulatorio que cuenta angina, ¿qué hacemos con él, ¿no? Y yo lo que veo muchas veces es que directamente se le envía al laboratorio de hemodinámica, ¿no? Y estos cuando llegan al laboratorio de hemodinámica, pues a veces tienen o no enfermedad coronaria y a veces cuando existe no sabemos si es la culpable o no de los síntomas, ¿no? Con lo cual pues más a favor de ampliar el estudio inicial no invasivo en estos pacientes, ¿no? Y después que la revascularización, podemos entrar en el debate después en cuanto a la mejoría sintomática, más o menos la mejoría pronóstica, ¿no? Después de la isquemia, ¿no? El título de la mesa es si cambia el plan, el plan, la meta o la perspectiva. Yo creo que esto es aspectos que podemos comentar después. Al final el plan del paciente con un síndrome coronario crónico pues será decidir un poco cómo lo vamos, qué test
vamos a solicitar en primera instancia. Si nuestra meta es calidad de vida, síntomas, nuevas revascularizaciones, mortalidad o reingresos, y la perspectiva que depende mucho pues, del médico, del paciente y sobre todo de los recursos y disponibilidad de cada centro, ¿no? Lo que está claro es que la enfermedad coronaria estable es con diferencia la presentación más frecuente de enfermedad arterial coronaria y que con mayor importancia creo que la revascularización percutánea no debe ser la solución inicial, insisto, para muchos de estos pacientes en los que incluso no sabemos, como decía antes, si esas lesiones coronarias que vemos son las responsables de los síntomas, ¿no? Lo que está claro es que las guías nos orientan sobre una serie de decisiones iniciales en el paciente con angina, con sospecha de un síndrome coronario crónico, hacia la realización o no de algún test invasivo, ¿no? Pero muchas veces entramos a mitad de este algoritmo, como decía antes, y los pacientes son derivados directamente al laboratorio de hemodinámica, sin pasar antes por un test no invasivo, ¿no? Y es que entrando un poco más en materia, en el estudio de isquemia, Guillermo comentó esto un poco antes y probablemente lo discutamos después, dentro de los pacientes en los que se sospechaba que tenían angina, que tenían un síndrome coronario crónico, pues después de hacer las pruebas iniciales no invasivas, TAC y prueba de isquemia, había un porcentaje, un número de pacientes importante que eran negativos, que no tenían isquemia o no había enfermedad coronaria en el TAC. Y estos pacientes los vemos en la consulta también y son pacientes que no debemos de enviar directamente a la realización de un estudio angiográfico, ¿no? Muchas veces me pregunto si realmente, hablamos muchas veces en los congresos, en las reuniones, sobre la probabilidad pretest de tener enfermedad coronaria y a veces no la aplicamos, pero si la aplicáramos probablemente haríamos un estudio clínico y no invasivo más extenso, ¿no? Las guías son más o menos claras a la hora de ordenar o de valorar a un paciente con angina crónica estable, en la que, siguiendo una serie de pasos, primero descartando pues, pacientes inestables, insuficiencia cardíaca, síndrome coronarios agudos, y demás, una serie de procesos en los que al final pues, acabamos en el punto 5, donde en función de la probabilidad pretest de tener enfermedad coronaria debemos decidir uno u otro test. Probablemente esto se comente más extensamente después. Guillermo ya comentó esto, en qué momento debemos de orientar o de decidir ir a una estrategia más invasiva porque mejora pronóstico o síntomas. El isquemia, desde mi punto de vista, creo que es un estudio que nos ha enseñado mucho, para bien o para mal, y con sus matices, nos ha enseñado mucho porque es un estudio que en el diseño eran pacientes que ya sabíamos que tenían enfermedad coronaria y que ésta provocaba o no provocaba isquemia y el grado, ¿no? Y en cuanto a los resultados, que sabemos que no hay diferencias en el endpoint primario, con sus matices en cuanto a la cantidad de ítems que se incluyeron y que, bueno, había una serie de eventos de infartos periprocedimientos mayores en la estrategia invasiva, que después cambiaba un poco a más infartos en la estrategia conservadora a largo plazo. Lo que está claro es que los eventos que ocurrieron en ambos grupos, tanto los iniciales, los primeros, como los recurrentes, en el periodo de seguimiento del estudio, 3,2 años de media, no había diferencias en el endpoint primario. Es bueno destacar, y metiéndome un poco más en la defensa de mi postura, en que son pacientes que estaban aceptablemente bien tratados. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta a la hora de manejar nuestros pacientes y de decidir en qué momento debemos de cambiar nuestra estrategia. Lo que está claro es que eran pacientes con una adherencia terapéutica cercana al 80%, que el nivel de LDL estaba cercano a 60 y que estaban pues, relativamente bien tratados. El punto inicial es que estos pacientes deben de estar tratados de forma intensa e inicial, ¿no? También comentamos en qué momento, o sea, no todos los pacientes son isquemia-like, no todos son incluibles en el isquemia, tenemos que tenerlo claro, no podemos aplicar nuestras decisiones en cuanto al tratamiento médico a todos los pacientes. Hay pacientes que se salen de la isquemia y que claramente tenemos datos previos de que mejoran con la revascularización.
¿Qué hacemos con el paciente con enfermedad de la DEA proximal? Sabemos que el tronco son pacientes que se excluyeron, pero sí hay un subanálisis de pacientes con afectada la DEA proximal, 50% por TAC coronario, y que tampoco vieron que estos pacientes en el periodo de seguimiento hubiera diferencias en cuanto al endpoint primario. El tratamiento médico lo conocemos todos. En primera línea están los beta-bloqueantes, los calcioantagonistas. Ana hablará después un poco más extenso de esto. Y en segunda línea, entre segunda y tercera línea, pues entran otros tratamientos como la ranolazina, la ibabradina, etcétera, etcétera. Pero no debemos de olvidarnos que, por un lado, está el tratamiento antianginoso, sintomático, pero que esto no sirve de nada si no somos exquisitos en el control y en la prevención secundaria, ¿no? Recientemente hay un consenso de expertos en el que participó el profesor José Luis López Sendón, en el que, bueno, no están tanto de acuerdo con la orientación en cuanto al tratamiento médico de las guías, y ellos pues recomiendan una serie de indicaciones en cuanto al uso de unos u otros tratamientos en función del perfil, de qué tipo de perfil sea, si tiene fibrilación auricular, si tiene enfermedad renal crónica, si es una angina vasospástica o con enfermedad coronaria, y en función de la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Esto lo puse antes ya, había una serie de pacientes que con angina o con sospecha de angina en los test iniciales no se demostraba y se salían de la isquemia, pero también es de destacar un aspecto que nombraba Guillermo antes, empujándolo un poco hacia el beneficio de la estrategia invasiva. Yo le doy otra visión, y es que al final el tratamiento médico funciona en la mayor parte de los pacientes. Hay algunos que se cruzan, evidentemente, pero tenemos que intentar averiguar qué perfil de pacientes son los que se benefician de forma más precoz de la revascularización cuando el tratamiento médico no funciona. Pero no es lo mismo tratar de forma invasiva a un número de pacientes X, más pequeño, que tratar de forma inicial y más precoz a todos los pacientes, ¿no? Por lo tanto, mi propuesta, un poco basado fundamentalmente en la isquemia y adaptándolo un poco a mi medio, a mi entorno, es que un paciente con angina, con un síndrome coronario crónico, debemos siempre descartar a la derecha criterios no isquemia, pero sobre todo criterios de riesgo, como la disfunción ventricular, la insuficiencia cardíaca, etcétera, que sabemos que mejoran claramente con la revascularización, y a partir de ahí decidir qué estrategia de test no invasivo vamos a utilizar para nuestro paciente y adaptarlo a nuestro medio. Yo en mi medio a lo mejor no tengo la disponibilidad de hacer un TAC coronario en un corto espacio de tiempo, y a lo mejor el test de esfuerzo me es más útil, pero también hay que adaptarlo un poco al perfil de paciente, ¿no? Y a partir de ahí decidir un poco si no cumple criterios de isquemia porque se favorece la revascularización, debemos de tenerlo en cuenta, y si lo cumple, creo que es bueno que iniciemos e insistamos en un control médico óptimo del tratamiento. Esto a veces no es sencillo porque se pierde adherencia del paciente, y las preferencias del paciente. Nos llenamos muchas veces la boca de hablar de decisiones compartidas con el paciente, pero es que es muy cierto. Y aquí al paciente hay que explicarle qué es lo que tiene, qué es lo que ha demostrado la isquemia, y que en función de la limitación que tenga en cuanto a sus síntomas, estando con tratamiento médico óptimo, él es libre de decidir si la frecuencia de angina es lo suficientemente limitante como para someterse a una revascularización que sí va a mejorar la frecuencia de angina, como decía Guillermo antes. Por lo tanto, yo creo que esta es un poco el esquema un poco que yo planteo, y al final mis conclusiones de forma breve. Creo que el tratamiento médico funciona cuando lo hacemos bien. Evidentemente, el tratamiento invasivo también. Creo que muchos pacientes con enfermedad coronaria, esta es una de las principales lecturas que hago yo, viendo lo que hay en mi medio, en mi área, y después de leer el isquemia, es que muchos pacientes con enfermedad coronaria no deben ir directamente a un estudio angiográfico, que no todo es enfermedad epicárdica, no todas las anginas son por lesiones coronarias que haya que revascularizar porque vaya a mejorar síntomas y pronóstico. Hay muchas otras formas de presentación de la enfermedad coronaria. Creo, y también lo decía Guillermo antes, que la evolución del paciente con tratamiento médico es la que debe de guiar nuestra decisión a la hora de revascularizar al paciente, que es interesante y muy positivo informar al paciente de los pros y contras de someterse a una revascularización
más tarde o más temprano, de haber optimizado el tratamiento médico. Y, por supuesto, creo que la rehabilitación cardíaca en el tratamiento de estos pacientes es clave para evitar revascularizaciones. Y, por supuesto, acordémonos de la balma. Muchas gracias. Bueno. A diferencia de los políticos, los cardiólogos suelen ser gente más práctica, ¿no? Y yo creo que hemos sacado dos cosas claras, ¿no? Que el TAC, que hay que descartar una enfermedad de tronco, porque eso, como viene en la guía, sigue siendo, ¿no? Yo creo que estaremos todos de acuerdo, se revasculariza. Y lo del tratamiento médico óptimo, son las dos cosas que veremos a continuación. Lo primero es ver lo del TAC, ¿no? El TAC coronario, y para eso Ana García Campos nos va a hablar del TAC coronario y las limitaciones y fortalezas que tiene el TAC para diagnosticar la enfermedad. Cuando quiera. Muchas gracias por la presentación y ahora primero agradecer también al comité del Congreso el plantearme participar aquí en esta mesa, que sobre todo por el formato pues me ha hecho mucha ilusión. En realidad, cuando se me planteó el tema de mi intervención, que era defender el TAC coronario, yo lo entendí más así. Me falta mi contrincante que venga a defender las pruebas funcionales como base del manejo diagnóstico de estos pacientes con un síndrome coronario crónico. Pero como veis, mis compañeros están ya al nivel superior, van a debatir más sobre el tratamiento de estos pacientes, con lo que me toca hacer un poquito de Dr. Jekyll y Mr. Hyde en algunos aspectos. Entonces, empezaré hablando de las grandes bondades que tiene el TAC de arterias coronarias y convenceros de que su papel en los pacientes con síndrome coronario crónico se ha visto reafirmado últimamente. Además de ofrecernos imágenes 3D, así de bonitas. Estos son el tipo de imágenes con las que trabajamos y que nos permiten descartar enfermedad coronaria con mucha fiabilidad y también ver lesiones coronarias. Además, como veis en este ejemplo, sobre todo si no hay calcio en el medio y tenemos una buena calidad en el TAC, somos bastante reproducibles comparados con los estudios invasivos. Así que las grandes ventajas de esta técnica que vengo a defender, podemos decir que en primer lugar, lo principal es su alto valor predictivo negativo. Es decir, si decimos nuestro paciente no tiene enfermedad coronaria, es muy raro que nos equivoquemos. Además, es una prueba rápida. Las imágenes llevan, el tiempo de adquisición de las imágenes es cortito y la mayor parte de las veces los pacientes no salen traumatizados de la prueba, como puede ser con alguna de las métodos de evaluación funcional. Tenemos una muy buena resolución espacial que además nos permitirá tener información de la pared arterial aunque no haya lesiones obstructivas. Pero, y aquí hago un poquito de Mr. Hyde, también el TAC no es bueno en todos sus aspectos, tiene sus desventajas. Nuestra especificidad es un poco menor, es decir, en ocasiones tendemos a sobreestimar algunas de las estenosis, sobre todo si hay calcio jugando algún papel ahí, que es nuestro gran enemigo. Además, es una técnica que utiliza radiación y puede ser que haya técnicas funcionales que utilicen cero radiación, en que con los últimos protocolos y equipos de radiación se ha reducido mucho. Tenemos una todavía baja resolución temporal que se traduce en artefactos de movimiento, con lo que pacientes taquicárdicos con arrítmicos no son buenos candidatos para la técnica. Y además tenemos que utilizar contraste yodado, con lo que la insuficiencia renal y las alergias también son un problema en ocasiones. Como os adelantaba antes, el calcio no se lleva bien con el TAC todavía, tendrá todavía que evolucionar un poquito más para que no sea un hándicap. Y en imágenes que no podemos ver la luz y asumimos que pueda estar obstruida, en realidad en los estudios invasivos vemos que no hay estenosis. Por otro lado, y aquí vuelve Mr. Hyde, las pruebas funcionales también son importantes, porque abandonando la estrategia anatómica que nos ofrece el TAC, realmente podemos decir que vemos a lo mejor lo que nos importa. Es decir, está el miocardio sufriendo por esa enfermedad en las arterias coronarias, hay isquemia miocárdica o hipoperfusión. Entonces, vemos que hay una gran variedad de pruebas funcionales, tanto en cuanto al mecanismo por el que se va a producir estrés, como el método o la modalidad con la que vamos a intentar conseguir esa información sobre isquemia y hipoperfusión.
desde el electroenlargometría convencional hasta la ecografía, la medicina nuclear o la cardiorresonancia. Todas ellas con sus más y sus menos en cuanto a especificidad y sensibilidad. Pero ¿para qué estamos hablando de TAC y pruebas funcionales? ¿Qué información queremos obtener de ellos? Pues por un lado queremos tener el diagnóstico de nuestros pacientes. Queremos saber si tienen realmente estenosis coronarias, una información anatómica, si el miocardio está sufriendo isquemia y también, si es posible, correlacionar los síntomas que están sufriendo con los hallazgos que tenemos. Se ha visto en algunos estudios que si tanto el médico como el paciente son conscientes de un diagnóstico certero, en ocasiones simplemente anatómico, la prevención secundaria será mejor y simplemente con esto tendremos menos eventos. Pero por otro lado, a estas pruebas también les vamos a pedir información pronóstica, que nos ayude a orientar hacia un tratamiento más invasivo o un tratamiento más médico y meternos ya en los detalles de eso, se lo estoy dejando a mis compañeros. Y tanto el TAC como las distintas pruebas de funcionales han demostrado que estratifican el pronóstico de nuestros pacientes. Entonces, ¿qué prueba elijo? Esto sí que más o menos está establecido, que si tenemos un paciente frágil con una esperanza de vida corta, que no nos planteamos hacer un tratamiento invasivo, probablemente haya que parar ahí, no hacer más pruebas. Si tenemos un paciente con síntomas intratables, que clínicamente consideramos que tiene un riesgo muy alto, habrá que ir a una estrategia invasiva. ¿Qué hacemos con los pacientes que no cumplen ninguna de estas dos condiciones? Así se han planteado en los últimos años varios ensayos clínicos en los que no estudian una técnica en concreto, sino que estudian una estrategia diagnóstica y cómo se traduce en endpoints clínicos. Entonces, por ejemplo, el estudio Promesa, publicado en el 2015, mostraba las diferencias entre una estrategia basada en el TAC y una estrategia diagnóstica basada en pruebas funcionales, y destacar aquí el gran porcentaje de pacientes que se trataron con pruebas de imagen, en el que no se veían diferencias en el endpoint primario entre haber elegido una estrategia u otra, pero sí se veía que si optamos por el TAC, probablemente nuestros pacientes estén sometidos a más cateterismos, pero también es cierto que estos cateterismos en menos ocasiones nos darán lugar a que no tienen lesiones obstructivas. En la misma línea se planteó, esta vez en Europa, el Scott Hart, que es un estudio publicado en el 2018, en el que nuevamente se planteaba una estrategia basada en el TAC como prueba inicial, con un manejo estándar. Y en esta ocasión las pruebas con imagen eran un porcentaje mucho menor. Así es que aquí, en este contexto, el TAC muestra que el objetivo primario es menos frecuente con esta estrategia, pero analizando los datos, la mayor, razón por la que se achaca que se encuentran estos hallazgos probablemente sea que estos pacientes están mejor tratados en cuanto a prevención secundaria y tratamiento antiisquémico. Entonces, hasta ahora, ¿qué nos decían las guías? Pues la última guía de la Sociedad Europea de Cardiología en cuanto a síndromes coronarios crónicos, publicada en el 19, ya ha sido tratado el manejo inicial, y una vez que llegamos al paso 5, en teoría basándonos en una evaluación que hacemos de probabilidad a priori de que nuestro paciente tenga enfermedad coronaria o no, nos dicen que elijamos qué hacemos con él. Y simplemente nos orientan a: tiene un riesgo, una probabilidad a priori muy, muy baja, no le hacemos más pruebas; tiene una probabilidad muy, muy alta, lo orientamos hacia hemodinámica; estamos en el medio. Puedes optar por una o por otra, pero no nos hacen una recomendación muy estricta de cuál es la mejor prueba. Y sobre todo, y me parece importante, nos ponen en contexto con qué podemos hacer en cada centro, ¿no? Paralelamente, aunque son Europa, o dicen, o no, en el Reino Unido se han hecho otras recomendaciones. Ya desde el 2016 se estableció que el TAC debe ser la prueba en primera línea para el estudio de los pacientes, en este caso se refieren a los que con angina estable.
Y aquí incluyen casi a todo el mundo, tengan dolor típico atípico, incluso con dolor no coronario si tienen un electropatológico, dejando las pruebas funcionales como backup para demostrar repercusión funcional o que no sea valorable en la prueba anatómica del TAC. Es más, nos dicen también el TAC, esa misma prueba, sin hacerle nada más a tu paciente, úsalo para hacer una valoración funcional de las lesiones que no tienes claro si tienen repercusión funcional o no. Vas a ahorrar dinero a la seguridad pública porque vas a pedir menos cateterismos en los que no se vayan a ver lesiones obstructivas. Y ha llegado el estudio isquemia, que un poco nos ha hecho otra vez replantearnos qué estamos haciendo. Lo primero, decir que ha sido analizado con más detalle por mis compañeros. No es un estudio, como hablamos antes, dirigido a analizar qué estrategia diagnóstica es mejor. Se basa en la estrategia terapéutica, pero parte de pacientes con isquemia moderada o severa, que a priori ya eran un grupo de más riesgo que inicialmente reconducíamos hacia intervencionismo, y usa el TAC aquí por dos razones. Uno, para excluir enfermedad de tronco, una estenosis más del 50%, o para excluir pacientes que, aunque tengan isquemia, no tienen enfermedad coronaria obstructiva. Y los resultados realmente han sido analizados mucho mejor por mis compañeros, pero básicamente, si nos los creemos a pies juntillas sin analizar más profundamente, nos dicen no hay diferencias. Entonces, ¿realmente necesito un test funcional para ver que mi paciente tiene mucha isquemia y lo mande a hemodinámica directamente? Vamos a planteárnoslo. ¿Realmente vamos a cambiar nuestra forma de trabajar hacia una estrategia más tipo NICE y realizar un TAC de coronarias a todos los pacientes que aparecen por la consulta con un dolor en el pecho y luego veré? Bueno, yo creo que esto hay que puntualizarlo y tener en cuenta varios factores. Lo primero es la disponibilidad real de las técnicas, que incluso en Inglaterra, donde lo recomiendan, no la tienen. Después, hay que considerar si el paciente que tengo delante lo voy a poder tratar siguiendo una estrategia de la isquemia. Si es un paciente que ya tiene insuficiencia cardíaca, si es un paciente que tiene angina intratable, probablemente el TAC no sea una buena estrategia. Y también tendremos que tener en cuenta si el paciente tiene factores que van a predisponer a que el TAC no nos vaya a sacar de dudas, es decir, que no podamos excluir enfermedad de tronco o que no tenga enfermedad coronaria significativa. Y bueno, luego nos quedaría ver qué pasa con esos pacientes que tienen isquemia y no tienen enfermedad obstructiva. ¿Realmente me importa y voy a hacer un manejo especial de estos pacientes? Con esta estrategia, o no los estaríamos diagnosticando, estaríamos excluyendo el diagnóstico, o los estaríamos diagnosticando más tarde. Así que mi conclusión es que el TAC se ha habido en los últimos años reafirmado y probablemente tenga que salir de la herramienta inicial en el diagnóstico de los pacientes de riesgo bajo de enfermedad coronaria, siempre que tengamos disponibilidad de esta técnica en un tiempo razonable, con buena calidad, y que nos planteemos seguir al paciente en pacientes de más riesgo con una estrategia isquemia. Pero especialmente hay que tener en cuenta que si tiene el paciente factores que va a hacer que no sea diagnóstico el TAC y que nos vamos a infradiagnosticar pacientes de enfermedad microvascular con isquemia sin enfermedad obstructiva. Con esto espero haberos convencido de que el TAC está ahí para quedarse como la prueba rey, y muchísimas gracias. Muy bien. Se ha ajustado los 12 minutos que me pidió, pero era un poco más complejo. Bien, perfecto. El otro aspecto que yo creo que nos quedaba claro, el papel del TAC, yo creo que es bastante y probablemente sea cada vez más relevante, ¿no? Sobre todo conforme mejora la tecnología, y por lo tanto es la disponibilidad, ¿no? Como nos ha dicho. El tratamiento médico óptimo es crucial, ¿no? Y probablemente también ha cambiado en los últimos meses con nuevos fármacos, ¿no? Explícanos en 10 minutos. Muchas gracias también al doctor Gámez y a la organización del Congreso por invitarme a estar en esta mesa, que teníamos ya ganas todos de congresos presenciales. Y bueno, es mi última ponencia, voy a hablar sobre todo del tratamiento médico óptimo.
Creo que el estudio isquemia nos ha enseñado, a pesar de las limitaciones y de ese análisis profundo que ha hecho Guillermo, pues que sí hay cierto perfil de pacientes que pueden ser tratados de forma al menos inicial con tratamiento médico óptimo, y ya veremos posteriormente si persisten con angina o tienen alguna de las características de riesgo, si haremos una coronariografía. Voy a hablar fundamentalmente del tratamiento antianginoso y antitrombótico, que sin duda son los fármacos estrella para el manejo del síndrome coronario crónico. Ya se ha comentado que este término sustituye al ya clásico de cardiopatía isquémica crónica a raíz de la publicación de las guías europeas de 2019. A mí me parece un término muy acertado, porque realmente es un síndrome que incluye y engloba situaciones clínicas muy diferentes. Son pacientes que pueden ser desde aquellos que simplemente están asintomáticos y encontramos enfermedad arterial coronaria en un cribado, hasta otros pacientes con un riesgo mucho mayor que han tenido a lo mejor un síndrome coronario agudo y se han revascularizado. Y desde luego no todos los pacientes van a tener un riesgo de presentar un evento en los próximos meses o años igual, y esto va a depender en parte de cómo tengan controlados los factores de riesgo cardiovascular, si tienen adherencia al tratamiento, etcétera. En cuanto al tratamiento antianginoso, hablamos de tratamiento óptimo cuando aquel tratamiento controla de forma satisfactoria los síntomas de los pacientes y además previene eventos que se asocian a la enfermedad coronaria, y luego el paciente pues tiene una buena adherencia con mínimos o nulos efectos adversos. ¿Qué nos dicen estas guías de síndrome coronario crónico? Pues que ya tenemos que usar uno o más fármacos antianginosos en combinación desde el principio, que es muy importante la educación del paciente. El paciente tiene que estar implicado en lo que es su enfermedad, tiene que hacer un cambio del estilo de vida, hacer un adecuado control de los factores de riesgo. Tenemos que hacer una revisión periódica de este tratamiento que ponemos a las 2 o 4 semanas para reevaluar si está siendo efectivo, y podemos utilizar como fármacos de primera línea nitratos de acción rápida, betabloqueantes, calcioantagonistas, incluso combinaciones de ambas ya desde el inicio, y nitratos de acción prolongada, nicorandilo, ranolacina, ibabradina o trimetazidina como fármacos de segunda línea. En este esquema de las guías, un poco lo comentó también Pablo, pues te recomiendan con qué fármaco iniciar en función de las características del paciente, si está taquicárdico, si por el contrario está bradicárdico, si tiene disfunción ventricular o insuficiencia cardíaca o tiene la tensión baja. Y este también es un esquema muy gráfico, en forma de diamante, donde te dice lo mismo si tiene comorbilidades, pues si tiene espasmos, angina microvascular, enfermedad arterial periférica, es un EPOC severo, pues con cuáles se debería iniciar y qué combinaciones serían adecuadas. En cuanto al tratamiento antitrombótico, vamos a ver qué estrategia debemos seguir y para qué pacientes. Sin duda alguna, no os voy a decir nada nuevo de esto, pero creo que hay que tener muy en cuenta el riesgo isquémico y el riesgo hemorrágico de nuestro paciente a la hora de elegir el tratamiento. ¿Y cuáles son estos riesgos? Pues sabemos que el riesgo isquémico, una vez estabilizado en los primeros meses, va a continuar aumentando de manera lineal a lo largo del tiempo. Sin embargo, el riesgo hemorrágico inicialmente es mayor, pero a partir del 6º mes va disminuyendo. Sabemos por el registro Apolo, que incluyó a más de 5 estudios realizados en Europa y en Estados Unidos con más de 150.000 pacientes, que pacientes mayores de 65 años que hayan tenido un infarto y después del primer año no han tenido ningún evento, en los próximos 3 años van a sufrir un evento isquémico, infarto, ictus o muerte, en torno a 1 de cada 4, o sea, un 25% de esos pacientes. Y sin embargo, en esa misma población, pues en las series mejores un 2,5% y en las peores un 4% van a tener un sangrado que requiera hospitalización. Luego, claramente parece que hay más riesgo isquémico que hemorrágico. Y de hecho, en esta gráfica de dispersión vemos como más del 90% de los pacientes tenían más posibilidades de presentar un evento isquémico que uno hemorrágico. Este es un registro del Hospital de Vigo, donde vemos cómo en los primeros 6 meses el riesgo hemorrágico supera al isquémico, pero cuando llegamos a los 6 meses el isquémico veis que sobrepasa al hemorrágico, y además esto a lo largo del tiempo claramente se va aumentando. Por lo tanto, pues, hay varios estudios y tenemos evidencia suficiente para
prolongar la doble antiagregación más allá del año a cierto perfil de pacientes. Voy a comentarlos brevemente. El estudio DAT fue el primero que intentó demostrar esta hipótesis de que prolongar la doble antiagregación más allá del año podía ser beneficioso, y así fue en pacientes tanto con cardiopatía isquémica estable, síndrome coronario crónico, habría que decir ya, o síndrome coronario agudo, y se vio cómo estos pacientes que habían tolerado doble antiagregación un año, si continuamos hasta los 30 meses con una tinopiridina que podía ser clopidogrel o prasugrel, vimos cómo se disminuían los eventos, muerte, infarto, ictus y la trombosis del stent, comparado con el grupo control de únicamente 12 meses de doble antiagregación. Esto, lógicamente, pues fue a expensas de más sangrados, como era de esperar, moderados o severos, pero no sangrados fatales. El estudio Pegasus fue un estudio que incluyó pacientes de más de 50 años que tenían una historia previa de infarto de miocardio entre 1 y 3 años antes a la inclusión del estudio y que además tenían que tener un factor de riesgo adicional, o ser mayores de 65 años o diabéticos, o un segundo evento, o enfermedad multivaso o enfermedad renal crónica. Y tenían que estar tolerando pues, aspirina en el momento de la inclusión. Se les aleatorizó a continuar solo con aspirina o a recibir ticagrelor 60 2 veces al día o ticagrelor 90 2 veces al día. Y se vio cómo las 2 dosis de ticagrelor redujeron el endpoint primario, que era mortalidad cardiovascular, infarto o ictus, frente al placebo. De nuevo, esto con un coste de más sangrados de la clasificación TIMI mayor o menor, pero no sangrados intracraneales ni fatales. Además, la dosis de 60 fue la que tuvo un mejor perfil de eficacia y seguridad. Otro aspecto interesante del Pegasus se vio que era muy importante el continuar con esa doble antiagregación, porque si iniciábamos la antiagregación a partir de 30 días y sobre todo pasado el primer año ya no había tal beneficio, porque sabemos que hay un rebote isquémico cuando suspendemos la doble antiagregación, por eso es mejor continuarla y no interrumpirla. El otro estudio es el estudio COMPASS, que trató de determinar la eficacia y seguridad de rivaroxaban por otra vía, ¿no? Es un inhibidor del factor 10, a dosis que llamaron vascular. 2 dosis fueron las testadas, la de 5 miligramos 2 veces al día o la de 2,5, asociada a la aspirina o de forma aislada, para reducir el riesgo de infarto, ictus o muerte cardiovascular. Se incluyeron pacientes con enfermedad coronaria de alto riesgo o con enfermedad vascular periférica. Y se vio cómo el rivaroxaban a la dosis de 2,5, asociado a la aspirina, sí que logró reducir eventos cardiovasculares pues, en un 24% comparado con la aspirina sola. Si bien es cierto, hubo bastantes sangrados, también mayores, que requirieron transfusiones, pero no intracraneales ni fatales. Esto sería por un lado. Por otra parte, tenemos pacientes que están en el otro lado de la balanza, pacientes que tienen una baja reactividad plaquetaria y que sabemos que tienen mucho riesgo hemorrágico. Para ello se han diseñado también estudios que tratan de valorar el beneficio de acortar la doble antiagregación. Solo voy a comentar brevemente el Global Leaders y el Twilight. El Global Leaders es un estudio que incluyó más de 15.000 pacientes que habían recibido un stent por enfermedad coronaria estable o por síndrome coronario agudo, y los aleatorizó a recibir un mes de doble antiagregación con adiro y ticagrelor, seguido de monoterapia con ticagrelor hasta completar 2 años, frente al tratamiento estándar de 12 meses con doble antiagregación. Es cierto que el estudio fue negativo porque a los 24 meses la estrategia novedosa no fue superior a la estándar, pero sí que se hizo un análisis a los 12 meses y se vio que el grupo experimental tenía una menor tasa de eventos primarios que el convencional. Luego podría abrirse una puerta a pensar que una monoterapia con ticagrelor a partir del mes, hasta los 12 meses, podría ser una alternativa. Y el otro estudio es el Twilight, que fue un estudio de no inferioridad que incluyó pacientes también en los que se habían tratado con stent y que tenían al menos un criterio de riesgo isquémico o hemorrágico. Se trataron 3 meses con aspirina y ticagrelor y a partir del tercer mes se les aleatorizó a recibir ticagrelor en monoterapia o estrategia estándar de 12 meses de doble antiagregación. Y en este caso el endpoint primario fue de seguridad, fue de hemorragias, y se vio cómo sí que se redujo con la monoterapia con ticagrelor este evento primario. Y luego también se alcanzó el objetivo secundario de no inferioridad para el combinado isquémico. Por todo esto, pues bueno, lógicamente la decisión de cómo tratar a nuestro paciente hay que individualizarla. No nos vale ya el café para todos, hay que individualizarla en función de su riesgo isquémico y su riesgo hemorrágico. Nos vamos a decantar por estrategias de doble antiagregación cortas en pacientes que tengan riesgo hemorrágico
alto o muy alto, como aspirina y clopidogrel o aspirina y ticagrelor, y estrategias de doble antiagregación prolongadas en pacientes que no tengan alto riesgo hemorrágico y tengan alto o moderado riesgo isquémico. ¿Cómo decidiremos con qué? Pues bueno, en función de las características clínicas de nuestro paciente. Si es un paciente COMPASS, quizás con más enfermedad arterial periférica, podría ser una alternativa. Si es un paciente Pegasus con diabetes, enfermedad renal crónica, reinfartos o enfermedad multivaso, pues el ticagrelor 60 podría ser también una alternativa. Y si es un paciente con mucho riesgo de sangrado, pues igual nos decantaremos más por clopidogrel. Mis mensajes. Bueno, la angina estable sabemos que es la manifestación sintomática más frecuente del paciente con síndrome coronario crónico, suponiendo su manejo una prioridad para los cardiólogos. Hay que hacer un manejo integral de la angina estable. Para ello hay que hacer al paciente partícipe de su enfermedad, hacer cambios en su estilo de vida y controlar bien los factores de riesgo cardiovascular. El estudio isquemia nos ha enseñado que hay pacientes con isquemia moderada o severa donde la estrategia invasiva inicial no reduce el riesgo de eventos isquémicos que se van a poder tratar, por lo tanto, con tratamiento médico óptimo, aunque sí sabemos que hay un perfil de pacientes en los que tendremos que hacer una estrategia invasiva inicial. Los antianginosos y los antitrombóticos son sin duda los pilares del tratamiento farmacológico para los pacientes con síndrome coronario crónico. Después tenemos los nitratos, betabloqueantes, calcioantagonistas, ibabradina, ranolacina y combinaciones de estos fármacos. Y en función, como he dicho, de sus características clínicas, pues nos decantaremos por una combinación u otra. La duración de la doble antiagregación debe, sin duda, individualizarse en función del riesgo isquémico, el riesgo hemorrágico y las características clínicas de nuestros pacientes. Y es fundamental hacer un seguimiento a largo plazo para reevaluar todo el tiempo las características de nuestros pacientes, si han tenido sangrados, si han tenido eventos, y hay que incidir en la adherencia al tratamiento y en educar al paciente y hacerlo esto de forma coordinada entre atención primaria, cardiología y el resto de especialistas. Y muchas gracias. Bueno, primero quería pedirles disculpas y agradecerles el trabajo que han hecho, porque lo han hecho todos en el tiempo más o menos que se les ha pedido, muy rápido, han ido con un tiro, pero han dado muchísima información y yo creo que se ha entendido bien, ¿no? Para ir dejando cosas claras, porque a la gente le interesa saber qué es lo que harían ustedes y qué es lo que van a hacer. De las indicaciones de la guía, tronco está claro que es intervencionismo, ¿no? Se mantiene como está, no cambia, por tanto. 2-3 vasos con FEBI menos del 35%, pues prácticamente un criterio de exclusión también. Revascularizamos, ¿no? DA mayor del 50% proximal. Esa sigue siendo una indicación en clase 1 de la guía. El isquemia la modifica para ustedes. Empieza Guillermo. Esta es una pregunta muy pertinente porque, vamos a ver, el problema de la DEA proximal es que los estudios que son estudios también anacrónicos del año de cuando la DEA se revascularizaba quirúrgicamente. Y el problema, yo lo que creo es que si la DEA es un vaso único, bueno, pues no tenemos una respuesta de un ensayo clínico porque la isquemia no explora este aspecto. Entonces, la DEA proximal es un interrogante. Pero lo que podemos asumir es que un paciente que tiene una descendente anterior proximal tiene isquemia extensa. Eso sí que lo podremos asumir. No sé si estamos de acuerdo todos en que un paciente con una DEA proximal tiene isquemia extensa. Yo a lo mejor le hacía una prueba de detección de isquemia si no tiene angina, ¿no? Vale, pero bien, entonces, Para bueno, resumir, más que... Vale, bajo esta asunción tú puedes decir, bueno, pues esto puede ser un correlato del estudio de isquemia, ¿de acuerdo? Bien, yo claro, yo tengo un enorme aprecio, pero yo no estoy de acuerdo que el estudio de isquemia haya demostrado que ambas estrategias iniciales sean iguales. Yo creo que el estudio de isquemia lo que nos ha respondido es, si uno lo analiza de forma rigurosa, es que la estrategia invasiva, incluso con sus propios datos, que sus datos son sesgados a favor del tratamiento conservador. Con sus propios datos, los pacientes que inicialmente, sin ajustar el tratamiento médico, antes de ajustar el tratamiento médico, si usted, un paciente con angina estable, le hace un test de provocación de isquemia y tiene isquemia extensa, el estudio de isquemia lo que te dice es, mire, desde el principio va a tener menos angina, desde el principio va a necesitar menos tratamiento médico y desde el principio va a tener menos eventos isquémicos. ¿A costa de qué? Bueno, pues quizá tenga una hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y esto es con rigurosidad lo que nos dice el estudio de isquemia. Esto antes de ajustar el tratamiento médico, que yo estoy de acuerdo, que es muy importante ajustarlo. Muy importante ajustarlo porque mucha parte del tratamiento médico es el verdadero tratamiento. Nosotros en Movinistas lo que hacemos es tratar el fracaso de la prevención cardiovascular. Así que el tratamiento médico es esencial. Y la rehabilitación cardíaca, completamente de acuerdo.
miren, de cada 100 pacientes que nos llega al laboratorio de hemodinámica por isquemia, solo 8 son síndromes coronarios crónicos. O sea, nuestro volumen de pacientes con angina estable es poco. Pero un dato muy importante que nos ha llamado la atención es que el 30% no tienen lesiones coronarias. Y un clínico no puede diferenciarlo porque el nivel de angina es igual. En nuestros pacientes que recibimos en el laboratorio de hemodinámica, la gente que tiene enfermedad coronaria y la que no tiene el mismo nivel de angina. Si ustedes ven el patrón de angina, es una diapositiva que he tenido que quitar para ajustarme al tiempo. ¿Sí ven? Entonces, primera lección, el nivel de angina no me permite orientar si el paciente va a tener enfermedad coronaria o no. ¿Vale? Y además tenemos un espectro enorme, efectivamente. No tienes enfermedad coronaria o tienes una enfermedad coronaria tan grave que no es que vas a hemodinámica, vas a cirugía. El 35% de estos pacientes van a cirugía, un tercio. Y luego, respecto a Ana, yo creo que no se tiene que transformar en el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. ¿Por qué tienes que elegir entre isquemia en valoración funcional o valoración anatómica? Todas las compañías que fabrican en estos momentos TACs y resonancia, lo que están trabajando es que usted no tenga que elegir. De hecho, lo que nos va a pasar a los hemodianalistas es que el paciente va a venir tan bien caracterizado que nos van a decir, mire, usted va a tener que poner stent aquí, aquí y aquí. Esta lesión es relevante, tiene esta longitud y este vaso tiene este calibre. Y estoy convencido. Estás hablando de la introducción del análisis de FFR en las técnicas de imagen y todo esto. Exactamente. Bien, sin embargo, has nombrado que algunos pacientes no tienen lesiones y tienen un mismo nivel de angina. Técnicas que vienen en la guía, como el CFR para la microvascular o tetacetilcolina para la vasospástica, ¿lo soléis hacer? Bueno, lo estamos empezando a hacer porque este es un campo nuevo, pero efectivamente lo que ocurre es que nosotros vemos, para que se haga una idea, nosotros vemos arterias de hasta 500 micras. Es decir, la mayor parte del territorio vascular no lo vemos. Y la hemodinámica, la coronografía se considera algo estándar. Y mucha de esta gente, de hecho nosotros ponemos no tiene lesiones angiográficamente significativas. Es probable que mucha de esta gente lo que tenga es una disfunción que solo se resuelve a veces con tratamiento médico. Pero ahí estoy de acuerdo contigo que posiblemente la coronariografía nos va a ayudar mucho porque es una angina que no controlas con tratamiento médico y tiene coronarias sin lesiones. Si haces un estudio de microcirculación te va a orientar muchísimo más, ¿no? Así hay que tratarla más con, a lo mejor, ¿no? Nitratos, calcio antagonistas. O sea, que no solo es la coronariografía, sino que a lo mejor luego habría que hacer un estudio más completo, ¿no? Sí, pero yo lo que quiero es que estos estudios que ahora hacemos de forma invasiva se llegaran a hacer de forma no invasiva. Claro. Entiendo esto el tipo de estudio que uno elige para empezar, que genera mucha controversia. Cada vez que hay un cambio de guardia, unos quieren hacer un test funcional, otros quieren hacer un test anatómico, hacer un TAC. Pues tenemos, curiosamente, la disponibilidad de hacer un TAC muchas veces hasta en la urgencia. Si un paciente de estos crónicos, anginosos, viene con un dolor o enzimas normales, electronormal, ¿no? Por ejemplo, o desde la consulta. El PROMISE nos dice que da igual lo que hagamos, empezar por un test funcional o anatómico, o hay alguna diferencia entre empezar uno por otro. Porque parece que por el funcional al final haces menos cates que si haces el... Al final la cosa queda más o menos compensada y depende del valor que le des a cada uno de las contrapartidas que tiene cada técnica. Si empiezas por TAC, vas a hacer más cateterismos, pero probablemente no hagas cateterismos que no tengan lesiones obstructivas. Si empiezas por una valoración funcional, vas a hacer menos cateterismos, pero es posible que con la valoración funcional estés identificando esos pacientes que tienen enfermedad microvascular, que tienen isquemia, pero no tienen lesiones coronarias significativas en los vasos epicárdicos grandes. Entonces, esos pacientes van a ir a una prueba invasiva y no van a tener lesiones significativas. Entonces, empezando por TAC, la parte negativa es que va a haber más pacientes que van a hemodinámica. Empezando por la isquemia, va a haber pacientes que vayan a hemodinámica y no se les va a poder ofrecer ningún tratamiento allí porque no tienen lesiones en las arterias epicárdicas. Muy bien. Ana, hablaste mucho de los tratamientos antitrombóticos, pero otros tratamientos preventivos. Ahora disponemos de muchos tratamientos para los diabéticos y nuestros pacientes con enfermedad, con angina estable, son más de un 30%, según la serie, son diabéticos. ¿Crees que los nuevos tratamientos GLP-1 y SGLT2 podrían modificar o disminuir aún el número de eventos si hiciéramos una isquemia a partir de ahora? Yo creo que sí. El mantener, dices, por ejemplo, doble integración prolongada, ¿no? Si puedes evitar nuevos eventos en el seguimiento,
Sí, doble antiagregación y los tratamientos, de los GLP-1 en la diabetes o dapaglifosina en palifosina. Por supuesto. Que ahora, bueno, en esto seguro que había cuántos era el porcentaje de diabéticos. Sin duda. ¿no? Yo creo que isquemia, tienes ¿no? que hacer una optimización médica global y, bueno, de todo, ¿no? Con fármacos y con modificaciones del estilo de vida, y vamos a evitar más cateterismos. Lo que es curioso es que cada vez que se habla de la isquemia, tanto los que defienden una postura como otra, todos dicen que la isquemia les favorece, ¿no? ¿A qué se debe esta controversia? ¿Por qué crees que al crossover, al diseño del estudio, a que se haya, al diseño del estudio, a que la intención de tratar a lo mejor no es el diseño más adecuado para que te lleves el paciente, ya que ya es preasignado, tienes que llevártelo por definición, aunque se cruce, ¿no? Es verdad lo que tú dices, ¿no? Pero sería un tratamiento on treatment, ¿no? O sea, por tratamiento. ¿A qué crees que se debe? No lo sé, ¿sabes? Yo creo que el estudio es que depende con el prisma con el que mires el ensayo, el diseño del ensayo, ¿no? Está claro que tiene una serie de limitaciones, como dice Guillermo, en la potencia estadística, en la pérdida, en el cambio de brazo, pero claro, lo que es indudable es que el tratamiento médico óptimo para muchos pacientes con isquemia demostrada funciona, ¿no? Y en cuanto a la DA proximal, por no dejar el tema que me quedé ahí con ganas y no me dejaste responderle a Guillermo, bueno. Yo creo que la DA proximal, Ana lo sugirió antes, hay que ver qué grado de isquemia provoca esas lesiones en la DA, porque no es lo mismo una DA de un 50% que una lesión crítica en la DA. Y este tipo de lesiones hay que ver qué repercusión clínica e isquémica tienen para decidir un poco la estrategia, pero no es una locura diagnosticar a un paciente de angina por una lesión en la DA vista por un TAC coronario, tratarlo médicamente y que se quede sin síntomas, porque además, uniendo con lo último que decía los nuevos tratamientos, probablemente en algunos perfiles de pacientes de más riesgo, con más comorbilidades, que son los que se cruzan, esos pacientes tratados de forma más agresiva, pues a lo mejor con doble antiagregación, que no había tantos pacientes en la isquemia incluidos, y con nuevos tratamientos, la placa de ateroma no inestable, que es la placa que tenemos en los signos cardíacos crónicos, puede reducir el grado de isquemia que provoca. Bueno, de todas formas, si es DA proximal y un last remaining vessel, el último vaso permeable, sí que lo trataríamos, ¿no? Hombre, vamos a ver, yo lo que creo es que en DA proximal... O derecha last remaining vessel. Suponte DA ocluidas X y la tienes una derecha del 70%. Claro, si tú tienes una DA que es prácticamente el único vaso que proporciona flujo, ahí estoy... Claro, es equivalente sí. a tronco. Pero yo tratamiento invasivo, sí. Pero yo lo que quiero decir es, vale. Miren, vamos a ver, al cabo de 5 años, 1 de cada 3 pacientes del estudio de isquemia se cruzó. No sabemos cuáles se cruzaron. ¿Quién no nos dice que los pacientes con DA proximal son los que se cruzaron? Claro. Porque a mí lo que yo les hubiese dicho a los autores, miren, el estudio de isquemia es un gran fiasco y nosotros participamos en él. Y es un gran fiasco porque proporciona el mayor de los costes, que es el coste de oportunidad. Teníamos una oportunidad de oro en un esfuerzo ímprobo para intentar aclararnos en un aspecto que es clínicamente relevante para todos los cardiólogos, que yo también tengo una consulta de cardiología clínica. Y es un coste enorme el que hemos pagado, porque es un coste de oportunidad por la mala planificación, y nosotros participamos en él. Entonces, miren, ¿cómo sé yo que justo ese grupo de pacientes, el clínico que atiende a este paciente dice no me gusta nada esto, no me gusta nada esto, voy a cruzarlo? No, pero es que no computa ningún evento, lo voy a cruzar. ¿Cómo sabemos que esos pacientes no son precisamente los de DA proximal? Porque los autores no nos dan un listado para comparar tratamiento conservador que se cruzó con tratamiento conservador que no se cruzó. Y este es un fallo enorme de la isquemia. Así que, en duda, prorreo, o sea, el paciente. Entonces, si ustedes tienen un paciente con isquemia extensa, independiente del tratamiento médico, yo lo que hago es hemodinámica. Y no porque sea hemodinamista, sino porque soy clínico y lo haría con mi padre. Muy bien. Nos están viendo desde casa, pero que los de casa sepan que en este debate hay público también. Y claro, que después de lo que hemos pasado y que tenemos público, no me gustaría dejar pasar que si hay alguien en la audiencia que tenga alguna pregunta, hemos ido bien de tiempo, quiere hacer alguna, ¿vale? En este sentido, realmente yo creo que tenemos claro también el tema de pasados los 2 años, ¿no? Por ejemplo, el Pegasus, que tienes al paciente con doble antiagregación, pasamos al 3.º o 4.º año, un paciente que pasó el otro día. Ya lleva 2 años tomando Adiro y Ticagrelor, ¿no? ¿A quién mantendrías con doble antiagregación indefinidamente? Por ejemplo, clopidogrel y aspirina, ¿no? Para bajar el riesgo hemorrágico. ¿Y a quién no?
Hombre, no te puedo dar, tengo que Forever. individualizar, pero pues lógicamente las pues paciente bajo con riesgo. enfermedad multivaso, que tenga mucha carga de stent, que ha tenido varios eventos, sobre todo, ¿no? Reinfartos, enfermedad renal crónica, bueno, pues los pacientes que sabemos que son y sobre todo que no haya tenido ningún problema hemorrágico, porque eso es lo que decíamos, en los primeros meses eso va a dar la cara. El paciente que tiene un cáncer, que tiene algún problema digestivo, en esos primeros meses ya se ve. Si ha tolerado un año, yo le Pero mantengo. si ponemos en el año 3. O sea, En el año 3, pues si no ha tenido ningún sigue evento, le TICA mantengo. 60, sigue TICA 60, lo pasas a hidroclopidogrel. O sea, TICA 90 con el primer año, TICA 60 los 2 siguientes años, siguiendo el protocolo Pegasus. El siguiente año lo mantienes igual, Estaré no tenemos fuera datos de del guías, Pegasus. pero si le ha ido bien con 60, la verdad es que Lo le mantendría. mantengo. Sí. Ninguno se mantendría, porque si tuviera alto riesgo hemorrágico, ¿lo bajarías a clopidogrel? ¿Un downgrade a clopidogrel? O downgrade, entre comillas, no tiene nada que ver, fármacos peor. ¿Cambiaríamos? O depende del riesgo hemorrágico, A básicamente. ver, mira, nosotros miramos cuántos de los pacientes, vamos, las escalas de riesgo hemorrágico y isquémico son malas, pero son las mejor que tenemos, porque predicen mal individualmente qué pacientes. La capacidad de predicción es casi por debajo del 70%. Y nosotros miramos cuántos pacientes de los que venían al laboratorio de hemodinámica tenían alto riesgo hemorrágico. ¿Saben qué porcentaje de pacientes tenían alto riesgo hemorrágico? El 73%. Porque claro, en los ensayos clínicos no te entra el abuelo de 86 años, entonces cada vez tenemos más pacientes. O sea, la mayor parte de los pacientes que vienen a la laboratorio de hemodinámica tienen alto riesgo hemorrágico. Y luego un apunte, por ejemplo, el estudio del DAPT, que es un estudio que se utiliza para mantener la solidez sobre la prolongación de la antiagregación plaquetaria, es un estudio que incluyó un 40% de stents farmacoactivos de primera generación. ¿Saben lo que pasó con esos stents farmacoactivos de primera generación? Que casi hicieron desaparecer los stents farmacoactivos. Los tuvimos que quitar de nuestro arsenal terapéutico porque mataba por trombosis del stent a nuestros pacientes. Y cuando ustedes hacen el análisis por subgrupos, los únicos pacientes que se beneficiaron de prolongar la doble antiagregación son aquellos pacientes que tenían un stent farmacoactivo de primera generación. Ya no los utilizamos. ¿Me explico? Entonces, ¿quién se beneficiaba? Pues del DPT se beneficiaban aquellos pacientes que tenían el riesgo trombótico de que se tapara el stent a largo plazo. Por eso, la prolongación de la antiagregación plaquetaria en esos pacientes tiene un beneficio. Entonces, yo no diría que ningún paciente se beneficia, pero que sí que hay que ser cautelosos porque muchos pacientes tienen alto riesgo hemorrágico y buena parte de la evidencia que soporta la prolongación de la antiagregación ya sabe que está penalizada por riesgo hemorrágico y, segundo, no es tan sólida como parece. Entonces, incluiríamos también el modelo de stent, ¿no? No solo la cantidad, modelos, si son de última generación tienen menos riesgo de trombosis. De última generación. Sí, pero Yo creo que la clave de esto que dices es que tú eso no lo decides al principio. Mira, es que a este ya le voy a tener 3 años o 5 años. Tú lo vas a decidir al año. Entonces, al año, el paciente que tiene alto riesgo hemorrágico ya va a haber sangrado. Entonces, si no sangra, en ese momento es cuando vas a tomar la decisión. La decisión tiene que ser dinámica, no la tienes que tomar el día que pones el stent. A ver, yo estando de acuerdo contigo, la mayor parte de los laboratorios que fabrican stents, lo que les interesa es que la doble antiagregación sea lo más corta posible. Al paciente le interesa que sea lo más corta posible. A nosotros, a mí personalmente, me interesa que sea, mientras no perjudique al paciente, que sea lo más corta posible. De hecho, la mayor parte de los laboratorios que fabrican stents están haciendo un esfuerzo ímprobo para demostrar que un mes de doble antiagregación plaquetaria, acaba de ser publicado el Onyx One, un mes de doble antiagregación plaquetaria es suficiente para garantizar que el paciente no va a tener eventos isquémicos ni hemorrágicos. claro, es que al final creas la patología del stent, porque al final el paciente te pasan cosas después de que te ponen un stent. Tienes problemas de la próstata, tienes que operarte de tal, te surgen muchos problemas y cirugías que a veces la doble antiagregación es un problema, ¿no? Por eso la importancia del tratamiento médico. No. Bueno, eso es una ventaja, sin duda. Bueno, Puya. Bueno, yo creo que en principio, para hacer unas conclusiones, yo creo, resumiendo lo que podemos sacar en claro, que el diagnóstico de síndrome coronario crónico debe considerar las causas de la isquemia, ¿no? Hemos visto que a veces no hay lesión coronaria y que también hay que diagnosticarlo porque son pacientes que tienen síntomas, que la elección del tratamiento, por tanto, se ha de basar en las causas, si hay obstrucción o no hay obstrucción, y si hay obstrucción, pues aquí deberíamos ver la controversia. Yo creo que las guías, por lo que vemos, no, yo creo que tampoco se modifican mucho, salvo alguna indicación de la DA, una lesión aislada en un vaso con no mucha carga de isquemia, ¿no? Eso sería el paciente de isquemia, que no estaríamos muy confiados porque yo creo que el tratamiento médico ha mejorado muchísimo y probablemente mejorará más, ¿no? O sea, porque los pacientes de alto riesgo realmente se excluyeron de la isquemia, ¿no?
El TAC yo creo que es una herramienta útil para el diagnóstico y el screening inicial, ¿no? Eso está claro, que podemos optar por la función o por la anatomía y no nos vamos a equivocar, aunque tiene diferentes consecuencias si hacemos una cosa u otra, ¿no? Yo creo que eso queda claro. Que el tratamiento y los programas de rehabilitación, claro, son muy importantes, ¿no? De eso también hay que romper una lanza porque España es un país en donde en los últimos años se han montado muchísimos programas de rehabilitación, antes se comentaba por aquí, pero todavía faltan en muchísimos hospitales, ¿no? Y ahí sí que incidiría en la estrategia de la isquemia porque muchos de esos pacientes estaban óptimamente seguidos, ¿no? Tengas revascularización o no, el seguimiento estamos todos de acuerdo en que como presento es óptimo, ¿no? Y probablemente será más óptimo el año que viene y el próximo con toda la nueva terapia, ¿no? Y bueno, hay una cosa que decía William Osler, que decía que el buen médico trata la enfermedad y el mejor médico trata al paciente, ¿no? Y el otro día leí a Filippo Crea haciendo el símil de el buen médico trata la estenosis, pero el mejor médico trata la enfermedad coronaria. Espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias.